El tema que vamos a conversar hoy, yo sé que les va a gustar porque de alguna u otra forma todos en algún momento de nuestra vida hemos estado relacionados con este tema. Y el invitado de hoy es Rolando José Rodríguez. Rolando es doctor en comunicación audiovisual y publicidad por la Universidad Complutense de Madrid y hoy vamos a hablar de manga. Bienvenido, Rolando. Gracias. Bueno, estamos aquí. Me despertó curiosidad el tema, primero porque en algún momento algunos de nosotros o casi todos hemos estado en contacto ya sea con, recordamos, el gato cósmico, Doraemon, Ujú. más recientemente Sailor Moon, Dragon Ball, todo eso que es parte del universo del manga, digámoslo de esa manera. Pero Rolando, siendo experto en este tema, nos puede hablar más porque yo en realidad no conozco mucho, así que por eso es que lo traigo, para que él aclare las dudas, mis dudas por lo menos del tema. Empecemos por definir, Rolando, ¿qué es el manga? Ok, el manga es básicamente un cómic japonés. ¿Sí? Tiene características diferentes al cómic americano, al europeo, pero es básicamente porque comienza como una forma de entretenimiento muy, muy barata para que fuera accesible a mucha gente. Es decir, el papel que se imprimía era un papel de baja calidad, se imprimía en una sola tinta, en tinta negra o tinta roja al principio, precisamente para abaratar costos. Pero es el cómic de Japón. Asimismo, como en España le dicen tebeos o fumetti en Italia, pues es manga en Japón. O sea que cualquier otra caricatura, para ellos, un TVO es un manga, Sí, el formato, ¿no? sí, exactamente. Inclusive Snoopy, recuerdo una vez en la embajada de Japón estaba con una corbata de Snoopy y una de las personas me dijo, oh, manga. Entonces es eso, para ellos es un cómic, es igual que para nosotros. Sin embargo, por la buena publicidad que se ha hecho, Japón ha logrado introducir el término manga para diferenciarse de todo lo que sería la banda dessinée de Francia, el cómic europeo y el cómic norteamericano. Cuando tú mencionas manga, la gente específicamente piensa en un producto japonés o alguien que está utilizando características japonesas para crearse un producto, como en el caso de los mangas panameños. Yo en realidad no conocía el manga hasta hace, quién sabe, una década o algo así, porque de pequeña me encantaban las caricaturas, me encantaban los pasquines. Me compraban en la casa pasquines de Disney, de Pluto, de Mickey, me encantaban esos pasquines y tenía la colección, que quién sabe dónde quedó la colección de pasquines, pero los amaba. Sin embargo, no del estilo, no era el estilo japonés lo que Sí. yo conocía, sino hasta esta época. En esa época lo que conocíamos, por eso empecé el programa así, la entrevista así, lo que conocíamos era el gato cósmico. Sí, exactamente. Es que a nosotros nos llegó primero todas las animaciones y la mayoría de las animaciones, hablamos un 90-95%, venían de una historia escrita. Es decir, tenías un manga, el manga triunfaba, pues vendías para hacerlo animación y entonces tenías una ganancia más, además que ya tenías un público cautivo. El manga como tal, es decir, el cómic impreso empieza a llegarnos a nosotros aproximadamente como en el 2010, 2008, por allá, y empieza a ser, tú sabes, algo que la gente no esperaba. Es una de las librerías de aquí nacionales la que comienza a traerlos, pero el manga viene imprimiéndose en Japón desde 1800 finales. Sí, y de eso quería que me hablaras un poco también, de la historia del manga, del origen del manga en Japón. Ok, Japón tenía una cultura muy visual, es decir, ellos se pasan de silografías, de formas de arte. Cuando Japón se abre al mundo en 1853 con la llegada del Comodoro Perry, pues entonces empiezan a llegar revistas europeas. Los japoneses lo que hacen es ver estas revistas europeas, ver estas revistas de cómic europeo y adaptarla a lo que ellos hacían. Sin embargo, no es hasta con la llegada de una caricatura o de una tira cómica norteamericana que es Bringing Up Father, no recuerdo el nombre en español, que empiezan a hacer el encuadre en viñetas
y bocadillos, es decir, empieza a verse un manga como el que lo conocemos actualmente. Y la historia de ellos, como te digo, ellos han sido unos lectores de toda la vida, pero el manga lo que hace es ayudar a que mucha más gente, porque ahora la lectura llegaba a niños, era una lectura mucho más fácil. Eso es otra de mis preguntas. ¿El público meta el manga originalmente se escribía para quiénes? O sea, el manga se escribía básicamente en un principio para niños, era una forma de entretenimiento para niños. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de mangas empieza a reducirse y al terminar la guerra, nuevamente empieza a surgir, evidentemente al acabar la guerra, pues empieza a haber este público, tanto por el problema del transporte, las horas que tenían que pasar en metros y trenes para llegar a sus trabajos, etcétera, empieza gente a leer mucho más, empiezan a usarlo como medio para pasar el rato que van en el tren. Y los japoneses poco a poco empiezan a darse cuenta, oye, si hago historias para niños, también puedo hacer historias para adultos, puedo hacer historias para adolescentes, mujeres y tal, y empieza a surgir una gran temática y una gran variedad de historias que ellos cuentan. Entonces ahora mismo el manga está para todas las edades, desde, no sé, niños de 5 o 6 años hasta adultos de 60, 70 y cuidado que más. Y en distintos géneros también, Sí, entiendo. sí, hay muchos géneros, o sea, detectivesco, policíaco, de deporte, fantasía, lo que tú quieras, ellos tienen historias, terror, o sea, es muy, muy variado, a diferencia de los cómics, por lo menos los americanos, que hubo un tiempo que era mucho solamente de superhéroes. Si bien empezaron con historias de terror y otras cosas, luego se fueron decantando más por las historias de superhéroes. ¿Qué representa, por ejemplo, qué representa para la cultura japonesa el manga? eh, yo diría que es una forma de esparcimiento, es una forma de esparcimiento que ha llegado mucho, mucho más de lo que se pensaba. Eh, Hay mangas que tratan de enseñar, ¿por qué? Porque el manga se piensa como una forma de cultura inferior. O sea, no es una ópera, no es un teatro kabuki, sino es algo como para entretener a las masas. Entonces hay mangas que te enseñan que no, que el manga es mucho más que eso, pero además, cuando te fijas los números, es decir, la cantidad de dinero que ingresa gracias al manga, pues estamos hablando de arriba de los 40 millones anuales. O sea, es una industria completamente. Rolando, ¿tú nos puedes hablar de esos mangas populares que yo mencioné al principio del programa? Aquellos como Astro Boy. Sí, sí, sí. Astro Boy era de Osamu Tezuka, que fue básicamente la persona que introdujo el cambio en el manga, porque sus mangas eran mucho más visuales. Era como ver una película, ver fotogramas de una película. Y él fue muy, muy prolífico. Inclusive él tuvo un estudio de animación porque los mangas, las historias que tenía en manga las hacía animadas y entonces tenía dos productos para vender y distribuir. Y cuando empiezas a ver la historia te das cuenta de que muchos mangakas, que son las personas que dibujan manga, Ujú. hablan de Tezuka como, como el que los inspiró a hacer mangas. Uno de ellos es Fujiko F. Fujio, que era la pareja de creadores de El Gato Cósmico. Ellos dicen que cuando vieron el primer manga que sacó Tezuka, que era La Nueva Isla del Tesoro, Shintakarajima, ellos quedaron asombrados y decidieron que ellos querían hacer historias como las que habían visto de Tezuka. Y de ahí, pues, más adelante sale el gato cósmico, pero ellos tienen muchas historias más. El problema es que como a nosotros nos llega básicamente la forma animada, pues poco conocemos de otros personajes que ya Sí, hayan creado. exacto. Y Rolando, una característica también del manga, por lo menos del dibujito, es que hay como mucha acción. Tú con ver el dibujito te transmite movimiento, te transmite hasta sonidos. Sí, sí, ellos usan muchas onomatopeyas, que es básicamente los ruidos que ellos consideran en japonés, cómo se escucharía algo, un pájaro cantando, la lluvia golpeando, la brisa, y usan muchas líneas cinéticas, estas que dan la impresión de movimiento y aceleración, y eso es algo que lo diferencia bastante de, el resto del cómic. Además de que el formato de ellos es, podríamos decirlo de una forma coloquial, que es al revés, mientras que nosotros leemos de izquierda a derecha, ellos leen de derecha a izquierda. Y últimamente
las editoriales que hacen manga lo están imprimiendo como se imprimiría en japonés. Es decir, si tú agarras el libro y tratas de empezarlo a leer a la occidental, vas a tener una página que te dice, no, esto es un manga y se lee del otro lado y tiene que darle la vuelta al libro y tal. Precisamente porque tratan de mantener el formato creado en Japón. Me río porque el día que tú presentaste tu conferencia en la Feria del Libro, yo veía el manga que tú presentabas en la pantalla y digo, no entiendo qué está pasando, pero claro, porque lo estaba leyendo de izquierda a derecha. Sí, sí, eso al principio es un problema precisamente por eso. Uno está acostumbrado a leer en una forma y en el manga, al igual que el cómic que está en viñetas, pues tienes que leer al revés. Entonces mucha gente al principio se confunde y le cuesta un poco, pero una vez que has leído tu buen par de libros, ya eso es, tú sabes, tranquilidad, no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es tu manga favorito? Tu personaje tal vez de Pero manga sí, favorito, personaje favorito, el gato cósmico, ¿verdad? definitivamente. Ya, cuando era pequeño me hizo reír mucho, me parecía muy, muy divertido y luego cuando fui a estudiar a España, por casualidad estaban pasando el gato cósmico y recuerdo que yo les decía a los compañeros, no, en este episodio pasa tal y la gente se quedaba como, pero no, este sabe de eso, ¿no? Y siempre ha sido mi personaje favorito. Me parece que es una historia, a pesar de que es una historia infantil, una historia que tiene sus toques profundos y tal, que si lo sabes leer y entender, pues te das cuenta que es una historia que es muy, muy buena. Hay una parte que tú mencionaste muy interesante, que yo me quedé creo que pegada con ese tema, que cómo a través del manga, que puede aparentar ser una lectura muy ligera, se había incentivado, se había motivado el interés por el libro, por leer, aunque sea empezando de una manera muy, muy ligera. Y recuerdo que hace poco vi un libro de La Vuelta al Mundo, creo que fue, no me recuerdo, era un clásico de literatura, pero venía en estilo de Ajá. viñetas. Y fue una manera de acercar ese título de un clásico a los niños, que probablemente si les entregas el libro de 200 páginas no se lo hubieran leído, pero les encantó la historia porque venía contada en viñetas. Entonces, algo que me gustó de tu conferencia en la Feria del Libro fue que tú dijiste pues, que podía ser una forma de motivar lectura. Sí, o sea, es lo que acabas de decir, ¿no? Cuando le enseñas a un niño un libro de 100, 200 páginas, que además fue escrito hace, perdón, 200 años, por decir algo, probablemente el niño no entienda en dónde está, cuál es el concepto, qué es lo que tengo que entender, sino que estoy leyendo una historia muy, muy vieja y no estoy entendiendo nada por las palabras y tal. Sin embargo, visualmente es mucho más fácil hacer que se entienda eso. También, además, hecho en formato cómic, en formato manga, en formato fumetti, lo que estás haciendo es reduciendo la cantidad de páginas, porque, como bien dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y la idea es eso, es tratar de acercar a los niños a la lectura. O sea, un Lazarillo de Tormes, que ahora podemos decir que es bueno y tal, que es una buena lectura, pero cuando se lo das a un niño, inclusive a un adolescente, puede que no comprenda mucho y lo que hagas es alejarlo. Entonces, la idea es tratar de acercarlos para que entiendan y comprendan lo que están leyendo. Y la forma visual es la mejor que hay. O sea, no solo letras, letras e imágenes. Así es. Bueno, hoy estamos en cabina con Rolando José Rodríguez. Él es doctor en comunicación audiovisual y publicidad y es una de las personas que yo conozco que más sabe de manga y de cultura japonesa, no siendo japonés. Así es que tenemos el honor de tenerlo hoy en la cabina para conversar de este tema que yo sé que le gusta a muchos de nuestros oyentes, pero vamos a seguir en unos minutitos después de esta breve pausa. No te vayas, ya volvemos con más de esta entrevista. Seguimos en Ultra Café y ya escampó, para ver, sí, ya escampó. Bueno, por aquí, porque pareciera que por el resto de la ciudad sigue lloviendo, pero aquí seguimos en Ultra Café entreteniendo tu mañana con una entrevista muy interesante a Rolando José Rodríguez. Él es doctor en comunicación audiovisual y publicidad por la Universidad Complutense de Madrid
y hoy estamos hablando del manga, porque sí que todos vimos en algún momento de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, alguno de estos personajes, que si Astro Boy, que si Sailor Moon, que si Dragon Ball, sobre todo Doraemon, el gato cósmico, que es el que a mí más me gustaba de todos esos. Y antes de continuar, discúlpame Rolando, no tenemos habilitado el WhatsApp. Si es que si están escribiendo al WhatsApp, no puedo leer sus mensajes. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, mándenlo al mensajero de Instagram, que ahí sí lo puedo ver, pero por WhatsApp no nos podemos comunicar. Y qué lástima, porque me imagino que sí habrá comentarios para Rolando, Sí. porque muchos están desempolvando esos recuerdos de la infancia. Rolando, hablemos de las clasificaciones, porque ahorita me dijiste Sailor Moon. Ah, bueno, eso es Chicas chicas. mágicas, sí. Ok, son clasificaciones dentro de manga. Sí, no son formales, es decir, no fueron creadas ex profeso, sino que simplemente se fueron dando. Empezaron a salir historias, entonces tenías diferentes tipos de historias y se iban catalogando, entre comillas. Por ejemplo, Sailor Moon, que es chicas mágicas, pero también dentro de ese podías meter a Cardcaptor Sakura y ese tipo. Entonces, cuando hablamos de clasificaciones, los japoneses tienen ahí para lo que a ti te guste. Por ejemplo, tú tienes, no sé, el yosei, que es historias románticas para mujeres entre 16 y 18 años, pero son historias románticas con, con aspectos de la realidad, es decir, los problemas de la familia, los problemas en el trabajo, los problemas con tus parejas y tal igual. Tienes, por ejemplo, para hombres el shonen, que es para adolescentes masculinos también aproximadamente en esa edad, que son más de acción y tal. Ahí podríamos ver, por ejemplo, en anime sería Ataque de Titanes o Kimetsu no Yaiba, que está muy de moda ahora. Y así hay un montón. Por ejemplo, la que a mí más me gusta es el Bunkashi, que son los clásicos de la literatura, como estábamos hablando hace un momento. Y en clásicos de la literatura, es decir, tú puedes leer Crimen y Castigo, La Divina Comedia. Todo eso es manga. Sí, 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 hay montones y tenemos la suerte inclusive que hay una editorial española, se llamaba Herder, me parece que ahora el nombre es La Otra Hacha, que tiene aproximadamente más de 40 clásicos hechos manga. ¿Por qué? Porque si vas a incentivar la lectura y quieres que los niños lean clásicos, hey, pues qué mejor forma de hacerlo que lo lean de una forma en que se entretengan, una forma que sea muy visual y que les guste. También tienes los mangas que están hechos para adultos, es decir, relaciones entre personas y tal y cual, y también ahí te vas a todos los géneros. Además, todo esto de chicas mágicas, de shoujo, de seinen, de shonen, tú puedes localizarlo en el futuro, en el pasado, en el presente. Puedes hacer acción, puedes hacer aventuras, como decíamos hace un momento, policial, de detectives. Es decir, se te vuelve un universo Infinito. infinito de cosas que podrías hacer en manga. Sí, qué increíble. Y acá, pues acá no nos llega mucho de eso, impreso por lo menos. Impreso, como hablábamos, empezó a llegar, calculo yo que aproximadamente en el 2010. Y supongo yo que es básicamente por la poca lectura que había y el costo de los mangas. O sea, si traes los mangas de Europa, al estar hechos en país europeo y pagados en euros, pues el precio es un poco más alto. Tenemos que en Argentina y México también hay editoriales de manga, tal vez eso bajaría los costos. Otro problema es que los mangas usualmente son historias muy largas, estamos hablando de 10, 15 o 20 tomos. Entonces, mientras que en otros países van saliendo mes a mes y tú puedes comprar uno y decidir si te gusta o no para continuar la colección, aquí tendrías que ir así como a la candelada, como se dice en buen panameño, comprarte los 10 o los 15, si tienes el dinero para comprarlos y cruzar los dedos que te gusten. Entonces es un poquito más difícil. También con el internet, pues la gente se pone el periquito en el hombro y el parche en el ojo y se ponen a buscarse la Ok. vida, ¿no? Ok, Rolando, háblame de doujinshi. Ilústranos, por favor. Ok, doujinshi son mangas creados por aficionados. Ese también, aunque parezca increíble, es un gran mercado en Japón, es un mercado muy grande. Y el doujinshi puede ser
simplemente aficionados que crean sus historias con sus propios personajes o aficionados que usan personajes ya existentes para crear sus historias. Evidentemente los segundos a veces tienen problemas, a veces no tienen problemas, pero como te digo, es un mercado muy, muy grande. Yo tengo un amigo, un japonés americano que vive en Japón, Dan Kanemitsu, que él hace doujinshis y una vez al año hay un gran mercado en Tokio y él vende sus historias allá. Y como te digo, tienes la ventaja de que si te gusta un personaje y el tenedor de los derechos no hace problema con que hagan doujinshi, pues puedes tener cualquier cantidad de historias. O sea, pero él crea el dibujo, todo, desde Sí, el dibujo, la historia, todo, todo es crear tu propio cómic y tener un lugar para venderlo. Evidentemente, no es, por decirlo de alguna forma, no se imprime en las cantidades que se imprimiría un manga, pero si te gusta y puedes hacerlo y no eres dibujante profesional, por llamarlo de alguna forma, pues tienes un lugar para sacar tu producto. Pero estamos hablando de una industria enorme en Japón. Sí, sí. Esto es lucrativo. Sí, en Japón la industria del manga genera arriba de los 6.000 millones de yenes anuales y va en crecimiento. Eso podría ser alrededor de los 40, 50 millones de dólares dependiendo del cambio. Y una industria de 50 millones de dólares anuales es una muy buena industria en cualquier país. Tienes el problema ahora que por el salto digital que se ha hecho, se ha bajado la cantidad de mangas impresos, pero ha subido la cantidad de manga digital. Entonces, tú puedes decir, oye, pero es que ahora se imprime menos. Sí, se imprime menos, pero se vende más. Y si lo ves desde el punto de vista de Japón, o sea, si tú puedes leer todos los mangas en digital, no tienes que tener un espacio físico para tenerlos. Y si al final no te gustaron, pues no tienes que buscar a quién vendérselos o a quién regalárselos o dónde deshacerte de ellos. Lo tienes todo en digital. O sea que tú buscas una plataforma donde te venden el manga y tú lo descargas como si descargaras una revista o un Sí, periódico. sí, exactamente. Inclusive, por ejemplo, está ahora mismo Shueisha, que es una de las editoriales grandes de Japón, tiene una aplicación que se llama Manga Plus. Ellos no solamente están publicando mangas ahí, sino que lo están publicando traducido casi al mismo tiempo que sale en Japón, usualmente un día de diferencia. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es asegurándote un mercado. Si yo, en vez de tener que esperar un mes para leer el manga que me gusta, puedo leerlo cada vez que sale, pues empiezo a leerlos gratis y ya estoy enganchado. Entonces, donde Shueisha me diga, no, ahora tienes que pagar $10 por el resto de los que faltan, pues probablemente los vaya a pagar. Sí. Entonces, ya no tengo que esperar tanto tiempo a que en mi país lo publiquen o que llegue a mi país, sino que tengo acceso directamente y en mi idioma. Eso es una forma de abrirse mercado internacional. Buenísimo. O sea que en realidad no ha afectado el hecho la virtualidad no ha afectado, le ha favorecido. Sí, sí, porque, o sea, si dejas de imprimir, pero vendes más en digital, pues hay como un balance. Inclusive cuando ves las estadísticas te das cuenta de que en general, a nivel global, tanto de impreso como digital, las ventas han subido, la cantidad que se vende ha subido. ¿A que ha bajado en un segmento y subido en otro? Sí, está bien, pero en general, si sube es porque está bien el mercado. Y es un mercado, como te digo, internacional. El manga se ve en todo el mundo y es una muestra del poder suave de Japón, Del poder, del poder suave. del poder suave. Sí, eso es la forma de influir en otros países y en otras personas sin tener que estarle dando como el garrote, como hacen algunos países, ¿no? Es una forma de atraer hacia mi país con cultura que le gusta, con cosas suaves, con cosas buenas, no a punta de decirle tienes que estar conmigo o estás contra mí. Es que hay un auge, y sobre todo entre los jóvenes, por las novelas, por la literatura, por la cultura, por la tradición. No solo la japonesa, también la coreana. Sí, sí, ahora mismo yo supongo que son culturas tan diferentes a la nuestra, pues se ve el atractivo y la gente quiere conocer más. Inclusive aquí en Panamá, hablando de manga, volviendo al tema del manga, tú tienes, calcularía yo que ahora mismo 10
12, cuidado que más personas haciendo manga panameño, entre comillas, es decir, historias con una visual o un grafismo más parecido al manga, pero haciéndolo aquí en Panamá. Y eso te demuestra hasta dónde ha calado, qué profundo ha llegado el manga a nivel internacional. ¿Y a qué crees tú que se debe esta popularidad del manga en este lado, en este continente, en este lado del planeta? Ok, las historias del manga en su mayoría son historias de superación. O sea, como hablábamos hace un momento, cuando en Estados Unidos tienes muchas historias de superhéroes, Mm. sí, te podías identificar con un superhéroe hasta cierto punto, pero por ejemplo, pensando en Superman, yo soy terrestre, yo no soy de Krypton. El sol lo único que hace si me quedo mucho tiempo afuera es quemarme, o sea, no me da poderes. Entonces era un poco difícil relacionarme con este personaje si bien podía. Sin embargo, en manga, por ejemplo, tienes un niño que quiere ser lo mejor en algo. Pokémon. Tienes a Ash que quiere ser el mejor maestro Pokémon. Novita. Tienes Novita. Bueno, Novita es un caso aparte. Ese es para comer en otro lado. Pero la idea es esa, o sea, es un niño que con su propio esfuerzo, no sin tener poderes y ser multimillonario, sino que con su propio esfuerzo va a lograr algo. Entonces lo que le estás inculcando a los niños es eso, que con el esfuerzo puedes lograrlo, pero además yo me puedo identificar más fácilmente con alguien que no tiene poderes, con alguien que está tal vez en mi propio nivel social, que tiene que ir a la escuela, que tiene problemas en la casa, que tiene problemas con los amiguitos y tal, que con un superhéroe todo fortachón y con infinidad de poderes. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es lo que hace más atractivo al manga. Poder identificarme, vamos a decir, al 90% con uno de sus personajes. Tú mencionabas también en tu conferencia sobre las estaciones del metro en Japón, donde conseguías, me parece que mencionaste algo así, los mangas, ¿los conseguías en la estación del metro? Sí, 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 habían pequeños kioscos como los que ves en los malls aquí en Panamá, donde vendían precisamente por eso, porque todavía cuando piensas en Japón, piensas en estas distancias bastante grandes y si sabes que vas a estar pasando por el metro siempre o por el tren siempre, pues lo más lógico es tenerle una estación de venta dentro de esos lugares. Y no es que pertenezcan a una u otra editorial, sino es simplemente alguien que pidiendo los permisos, supongo, se ha montado su venta de manga en el lugar. Y tú pasas por ahí, ves si hay alguno que te interesa, lo compras y tal. Y tú que conoces de la cultura perdón, española también, me parece que en España también, en las estaciones del metro. En España habían muchas tiendas de venta de manga y cómic. En las estaciones del metro habían algunos metros donde podías sacar como si fuera una biblioteca cómic, específicamente hablándote de Madrid, que es lo que conozco, pero habían muchas tiendas. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo había la calle Luna en Madrid, que era irte de tiendas, entrar en una, otra y otra y ir haciendo paseos de cómic, por decirlo de alguna forma. Paseos de cómic, vaya. Sí. Bueno, Rolando, nos queda poco tiempo, ya casi tenemos que ir concluyendo y quiero escuchar una conclusión de tu parte en cuanto al auge del manga y sobre todo a la influencia, que es lo que empezamos comentando, a la influencia para motivar lectura. Ok, siempre vamos a tener que recordar que lo visual es mucho más atractivo. Para un niño de edad primaria, que es cuando deberíamos estar empezando a inculcarle la lectura, ver un cómic, ver personajes, siempre va a ser mucho más atractivo que un solo libro lleno de palabras y letras y tal. Entonces es importante tratar de influir de esa forma. O sea, si bien las políticas educativas aquí parecen que quieren ir por ese lado, pero no lo consiguen, tenemos editoriales que podrían ayudarnos, es decir, tenemos editoriales que publican historias clásicas en este formato que podríamos experimentar para ver si funcionan o no, porque yo estoy seguro que leerse la Divina Comedia en cómic debe ser más atractivo que leerla. Era precisamente la que tenía en la mente que te iba a comentar, la Divina Comedia y existe. Sí, sí existe. Existe inclusive no solamente en manga, sino también en formato cómic. Yo estuve viendo hace un mes, una cosa así, me mandaron para reseñar una Divina Comedia
y los dibujos eran maravillosos, eran hechos todos a lápiz, pero eran increíbles. Entonces es eso, o sea, visualmente va a ser mucho más atractivo para un niño. Entonces, por esos derroteros es que tenemos que tratar de ir. Tratar de incentivar la lectura no significa obligar al niño a leer, significa que el niño te pida que quiere leer más. Pero para eso tienes que tener las bibliotecas abastecidas, porque el precio de los libros no los hace accesibles a todo el mundo. Así es. Además que me parece también, tú sabes, la fascinación del niño y quitarle un poco el tabú a que si lo lee con dibujitos o si lo lee en viñetas o si lo lee en estilo caricatura, ya, eso no es leer un clásico. Todos los cerebros procesan la información de manera diferente. No todos son adeptos o que les guste mucha letra, pues así cada persona es un mundo, cada cerebro es diferente y yo creo que la educación también tiene que adaptarse un poco a aprender a motivar al niño Ujú. en sus distintas habilidades, en sus distintas facetas. Y si al niño, pues a algunos le encanta leerse un libro de 200 páginas y se lo lee en 2 semanas, maravilloso, pero al que no, también le puedes llegar como un clásico y no hacerlo tan tortuoso para él y no verlo como que, ay, él se lo leyó con dibujitos. Sí, ¿no? Y además, si te pones a pensarlo, o sea, que un niño empiece a leer va a significar que tarde o temprano va a encontrar algo que no está en manga y probablemente lo vaya a leer igual. Hombre, no tengo las imágenes para entretenerme, pero voy a leerlo y al empezar a leerlo se da cuenta que las imágenes que antes veía en papel ahora se le forman en la mente. Así Entonces, que es. empiece leyendo cómic no significa que vaya a leer cómic toda la vida. Bueno, aquí hay un vivo ejemplo. A mí me encantaban, de verdad, me encantaba y las tenía todas las clases, los pasquines de Pato Donald, y hoy día yo no leo pasquines, es más, me desconecté del mundo del manga o caricaturas o pasquines hace rato, ahora nada, no leo. Pero así empecé, pues es lo que quiero decir, que no, como lo acabas de afirmar tú, no necesariamente porque empieces leyendo Sí, cómic, manga o sí, manga. caricaturas es que te vas a quedar pegado en eso. Pero si el niño, si le ofreces la oportunidad al niño de conocer un clásico en otro formato y que le encante, y que le guste, que lo conozca y que pueda hablar de esa historia, ya lograste un montón. Sí, exactamente. Y la idea es que las bibliotecas los tuvieran disponibles, porque ese es el lugar donde la persona que no pueda comprarlo puede ir a leerlo en la biblioteca o a pedirlo prestado. Así es. Y la idea es siempre ayudar e impulsar. Bueno, Rolando, fue un gustazo conversar contigo esta Igual para mí, mañana. gracias. Estuvimos con Rolando José Rodríguez, él es doctor en comunicación audiovisual y publicidad y estuvimos hablando, bueno, y más que el título universitario, es un conocedor increíble de la cultura japonesa, sabe muchísimo, por eso lo trajimos hoy a hablar del Gracias, gracias. manga, porque escuchamos también su conferencia en la Feria del Libro y me interesó compartirla con ustedes. Gracias también a ustedes por su sintonía. Mañana nos volveremos a escuchar. Ya parece que está saliendo el sol. Ah, Intenta asomarse el sol en esta mañana lluviosa en Ciudad Capital. Muchísimas gracias por tu sintonía y mañana nuevamente el compromiso a las 6 de la mañana. Yo soy Lourdes Guerra. Un placer haber estado contigo.